¿Y si un material que llevaba más de 150 años en un estante y no le interesaba a nadie resultara de repente capaz de duplicar la potencia de cada panel solar del planeta? ¿Y si ahora mismo, mientras usted ve este video, las fábricas ya están produciendo millones de esos paneles, no en un laboratorio, no en una nave experimental, sino en líneas industriales de pleno derecho? Esto no es ciencia ficción. Está ocurriendo. Y la mayoría de la gente ni siquiera ha oído hablar de ello. La energía solar se sostuvo durante décadas sobre un único material, el silicio. Está presente en casi todos los paneles que usted haya visto jamás, en los tejados de las casas, en los campos de las plantas solares, en las fachadas de los edificios. Fiable, probado, bien estudiado. Los trabajadores lo funden a más de 1650 grados Celsius y luego lo cortan en obleas más finas que un cabello humano. Funcionaba bien. Pero el silicio tiene un límite inscrito en las leyes de la física y la industria ya lo ha alcanzado por completo. Y ahora entra en escena otro material. Fue hallado en las montañas de Rusia hace casi 200 años. Los geólogos lo estudiaban, los coleccionistas intercambiaban muestras, pero a la energética no le interesaba en absoluto. Luego, en 2009, un investigador en Japón probó algo extraño y desencadenó una reacción en cadena que hoy está transformando toda la industria solar. Ese material se llama perovskita y ya está batiendo récords mundiales directamente en las líneas de fábrica. Pero para entender por qué esto importa, primero hay que entender contra qué chocó el silicio. El silicio se ganó su lugar. Lleva más de 70 años presente en la energía solar. Soporta lluvia, heladas, calor y radiación ultravioleta durante 25 años sin pérdidas significativas de rendimiento. Es un logro enorme de la ingeniería. Pero la física es implacable. Una célula de silicio nunca podrá convertir en electricidad más de aproximadamente el 33% de la luz solar que recibe. No es un problema de mal diseño. Es un límite fundamental del material. Y la mayoría de los paneles comerciales que se instalan hoy operan en un rango de eficiencia del 20 al 22,5%. Esto significa que aproximadamente 4 de cada 5 fotones que caen sobre su tejado simplemente se pierden, se convierten en calor o se reflejan. Usted compra un dispositivo que desperdicia cerca del 80% de su combustible. No porque los ingenieros hayan trabajado mal, sino porque el silicio físicamente no puede rendir más. Durante décadas, los ingenieros exprimieron del material migajas de progreso, fracciones de porcentaje cada vez. Nuevas texturas de superficie, recubrimientos mejorados, contactos más precisos. Cada truco aportaba un poco. Pero hacia la década de 2020, esos esfuerzos resultaban cada vez más difíciles de justificar económicamente. Como dijo uno de los líderes de la industria en 2025, el silicio está exprimido como un limón. Todavía queda algo de jugo, pero muy poco. Además, la fabricación de paneles de silicio es un proceso intensivo en energía, costoso y químicamente complejo. La arena de cuarzo se calienta con carbono en hornos gigantescos. Luego el silicio en bruto se purifica hasta una pureza del 99,999%, convirtiéndolo en gas, purificándolo y volviéndolo a cristalizar. Ese cristal se corta con sierras de hilo en obleas más finas que un cabello. Cada etapa requiere una cantidad colosal de energía, agua y productos químicos. Los hornos funcionan las 24 horas. Son precisamente las obleas de silicio las que representan una parte considerable del costo del panel, y esa parte apenas se reduce, por mucho que se abarate el marco, el vidrio o el cableado.
La industria llegó a un callejón sin salida. Y la respuesta a ese callejón sin salida vino de un estante polvoriento de museo. La perovskita se descubrió por primera vez en los Urales en 1839. Durante más de 150 años, siguió siendo solo un mineral, un objeto de interés para geólogos y coleccionistas. Nada que ver con la energía. Todo cambió cuando los científicos comprendieron que se podían crear materiales sintéticos que reproducían la estructura cristalina de la perovskita, utilizando componentes baratos con una pequeña cantidad añadida de plomo. Esos cristales de laboratorio casi no tienen nada en común con el mineral original, salvo una cosa: la estructura. Y precisamente esa estructura resultó ser excepcionalmente eficaz en una tarea: absorber la luz solar y convertirla en electricidad. En 2009, un investigador en Japón creó la primera célula solar basada en este material. La eficiencia fue inferior al 4%. Era peor que los paneles creados décadas antes. Parecía un fracaso. Pero el material mostró una propiedad que el silicio no tiene: absorbe la luz aproximadamente 10 veces más intensamente. Una capa de unos pocos cientos de nanómetros de espesor, más fina que una película de jabón, capta tanta luz solar como una capa de silicio cientos de veces más gruesa. Para 2026, una célula de perovskita china alcanzó casi el 28% de eficiencia en condiciones reales de iluminación. Esto superó el resultado de cualquier célula de silicio individual jamás probada en laboratorio. Un material que empezó con menos del 4% alcanzó a una tecnología que el mundo llevaba perfeccionando 70 años. Y lo hizo en menos de 2 décadas. Pero antes de que la perovskita llegara a las fábricas, pasó por una seria prueba de desconfianza. Las primeras versiones del material eran brillantes en el laboratorio y se degradaban fuera de él. La humedad corroía la estructura cristalina en cuestión de días. El calentamiento prolongado reducía el rendimiento. La radiación ultravioleta, la misma que cae sobre cada tejado todos los días, destruía lentamente el material. Los ingenieros lo apodaron la reina del laboratorio. Perfecta en condiciones controladas, indefensa a la intemperie. Un panel de silicio en un tejado de Florida soporta 25 años de calor, lluvia, viento y heladas. Una célula temprana de perovskita podía no sobrevivir a un solo verano. Había otro problema. Las mejores versiones de la perovskita contienen una pequeña cantidad de plomo. Es una cantidad insignificante. Una batería de automóvil contiene miles de veces más plomo, y las placas electrónicas antiguas también. Pero la industria solar se vende a sí misma como una tecnología limpia, y cualquier cantidad de metal tóxico se convierte en una cuestión política y regulatoria, especialmente en países con normas ambientales estrictas. Los investigadores trabajan en versiones sin plomo, con estaño y otros elementos. Por ahora son inferiores en eficiencia, pero la ciencia avanza. Al mismo tiempo, los fabricantes añaden capas protectoras que retienen el plomo dentro del panel incluso si éste se daña. El problema de la durabilidad seguía siendo la principal barrera. Los paneles de silicio se venden con una garantía de 25 años, porque detrás de ellos hay décadas de uso real. Ningún banco, ningún propietario de vivienda va a financiar una tecnología que puede degradarse en pocos años. En la industria bromeaban: la perovskita siempre está a 5 años de estar lista, y así lleva más de 10 años. El avance decisivo llegó cuando los ingenieros dejaron de pensar en la perovskita como un sustituto del silicio y se plantearon otra pregunta: ¿y si no tuviera que sustituirlo en absoluto? Una célula tándem es una fina capa de perovskita depositada sobre una célula de silicio convencional.
Dos materiales trabajando juntos. La luz solar no es un único tipo de radiación, sino un amplio espectro. La capa de perovskita está ajustada para absorber la luz azul y verde de alta energía. El silicio de debajo se encarga mejor de la luz roja e infrarroja de baja energía, que de otro modo pasaría de largo. Juntos, captan una franja del espectro mucho más amplia que cada uno por separado. Es como dos redes con mallas de distinto tamaño superpuestas. Juntas, atrapan más. El techo de eficiencia con este enfoque se eleva muy por encima del límite del silicio, del 33%. Varios investigadores señalan un máximo teórico superior al 45%. No es un pequeño paso adelante, es un nivel fundamentalmente distinto. Un panel tándem de tamaño industrial ya alcanzó el 29,2% de eficiencia. Un panel de silicio convencional en su tejado da entre el 20 y el 22%. La misma superficie de tejado, la misma cantidad de paneles, casi el doble de electricidad. Desde el punto de vista de la fabricación, el esquema tándem resulta especialmente atractivo. La base de silicio se fabrica igual que siempre. La capa de perovskita se aplica encima a temperatura ambiente, como un recubrimiento. No hace falta sustituir las fábricas existentes. No hace falta desmantelar cadenas de suministro ya rodadas. Es simplemente un paso adicional al final de una línea que ya existe. La perovskita no destruye lo que la industria construyó durante 70 años. Se suma a ello. En principio, la perovskita se puede disolver en un líquido parecido a la tinta y aplicarse sobre una superficie como pintura, o imprimirse como un periódico. No se necesitan hornos. No se necesitan salas blancas. No hace falta cultivar un cristal durante semanas. Esto abre posibilidades inalcanzables para el silicio. Paneles flexibles sobre plástico. Recubrimientos sobre superficies curvas. Vidrios que generan electricidad. El silicio es un rectángulo rígido porque el cristal dicta la forma. La perovskita se adapta a la superficie. Uno de los fabricantes publicó datos. El proceso de aplicación del recubrimiento genera aproximadamente un tercio menos de dióxido de carbono por vatio de potencia que la fabricación tradicional de silicio. El material es a la vez más barato de producir y más limpio de fabricar. China fue el primero en apostar por esta tecnología como prioridad nacional. Ya en 2021, el apoyo estatal comenzó a dirigirse directamente a los fabricantes. El resultado: los avances de laboratorio se convierten en productos reales en menos de 2 años. En países sin ese sistema de apoyo, el mismo camino tarda hasta 5 años. Hacia 2025 a 2026, varias empresas chinas alcanzaron una escala industrial plena. Algunas fábricas son capaces de producir anualmente suficientes paneles para abastecer de electricidad a cientos de miles de hogares. Se están construyendo instalaciones aún más grandes. Las líneas de producción funcionan las 24 horas. Empresas de otros países están desarrollando activamente sus propias soluciones tándem. Pero empiezan con retraso. Las fábricas chinas ya están operando. Las cadenas de suministro están montadas. Los trabajadores están capacitados. El costo sigue bajando a medida que crece la escala. Recuperar ese retraso es posible, pero cada mes que pasa la tarea se vuelve más difícil. Durante más de 70 años, el progreso en la energía solar significó una sola cosa: exprimir cada vez más de un mismo material, acercándose a un muro imposible de atravesar. Ahora, un mineral que llevaba más de 150 años en el olvido se superpone al silicio. Y ese muro queda atrás. Más luz, menos material, menos carbono en la producción,
una potencia que hace poco parecía ciencia ficción. Si este video cambió su forma de ver la energía solar, dele like. Ayuda mucho al canal. Suscríbase y active las notificaciones para no perderse el próximo video. Y escriba en los comentarios, ¿qué más cree que se nos está pasando por alto mientras miramos hacia otro lado?